Bienvenidos a la niebla maldita, yo soy el del más allá, y seré su locutor esta noche. Antes de empezar, de parte del equipo de la niebla maldita, me gustaría agradecer a todos nuestros oyentes y suscriptores por el apoyo continuo. Nuestro objetivo es brindarles a todos ustedes un breve respiro de la vida cotidiana con nuestras historias de terror. Esperamos seguir haciéndolo durante muchos años y nos encantaría que todos ustedes nos acompañaran. Hoy es el cumpleaños de la niebla maldita y como regalo para todos ustedes, les traemos no 1, sino 6 cuentos esta noche. Y sin más preámbulos, únase a mí mientras nos adentramos en lo desconocido, así que siéntese, relájese y disfrute del entretenimiento de la noche. El Monte de los Espantos. En una región olvidada por el tiempo, rodeada de lomas sombrías y árboles que susurraban al viento, se encontraba el Monte de los Espantos. Nadie se atrevía a cruzar por ahí después del atardecer, pues en las noches oscuras, cuando la luna apenas se asomaba, el sonido inconfundible de cadenas arrastrándose rompía el silencio. Las historias contaban que aquel monte había sido un lugar de castigo en tiempos coloniales, donde los condenados eran encadenados a grandes piedras y dejados a la intemperie, sus gritos de agonía resonando por las laderas. Uno de ellos, un hombre apodado Don Silencio, había sido acusado injustamente de traición. Antes de morir, juró que su espíritu nunca descansaría, y que cualquiera que pisara su tierra pagaría con su alma. China, una joven curiosa del pueblo, escuchó las historias desde pequeña. Aunque los mayores le advertían que nunca se acercara, la curiosidad la carcomía. Una noche de luna nueva, junto a su mejor amiga Ariana, decidieron desafiar el mito. Armadas con linternas y un colgante bendecido por la abuela de China, se aventuraron al monte. El aire se tornó pesado a medida que ascendían y un extraño frío les calaba los huesos. Entonces lo escucharon, un sonido metálico, como si algo pesado se arrastrara por el suelo, las cadenas. Ariana quiso regresar, pero China la convenció de seguir. Al llegar a un claro en medio del monte, lo vieron. Una figura alta y desgarbada, envuelta en sombras, se alzaba frente a ellas. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero desgastado, pero las cadenas que colgaban de sus brazos y piernas brillaban con un resplandor siniestro. El espanto avanzó lentamente, arrastrando sus cadenas, cada paso retumbando en el suelo. De repente, alzó una mano y señaló directamente a China. «Intrusa», retumbó una voz grave y gutural. «Este es mi dominio». China y Ariana gritaron y echaron a correr. Pero mientras huían, las cadenas parecían perseguirlas, como si fueran serpientes vivas que querían atraparlas. Ariana tropezó, y China, al intentar ayudarla, sintió un tirón helado en su tobillo. Cuando despertaron al amanecer, estaban al pie del monte, ilesas pero temblando de frío y miedo. Nadie les creyó, pero ellas sabían lo que habían visto. Desde entonces, nunca volvieron a acercarse al Monte de los Espantos y cada vez que escuchaban el eco de las cadenas en la noche, agradecían haber salido con vida. Y así, el monte siguió siendo un lugar maldito, donde el alma encadenada de Don Silencio vagaba eternamente, esperando a la próxima víctima que osara profanar su descanso. La maldición de Poseidón. En un pueblo olvidado entre montañas y niebla, existía una antigua carreta conocida como Poseidón. Su nombre resonaba entre los habitantes como un susurro de advertencia, un recuerdo de un pasado oscuro que nadie osaba mencionar en voz alta. La carreta, de madera negra y hierro oxidado, descansaba abandonada en los límites del bosque, junto al camino que llevaba al río. Se decía que Poseidón perteneció a un mercader que transportaba mercancías entre los pueblos cercanos. Pero su ambición lo llevó a realizar un trato con fuerzas que ningún mortal debería desafiar. Según la leyenda, una noche, desesperado por cruzar el río embravecido durante una tormenta, el mercader invocó al dios del mar, Poseidón, ofreciendo su alma a cambio de que las aguas le permitieran el paso. El dios cumplió su parte, pero el mercader, en su codicia, intentó engañarlo.
Esa traición desencadenó una maldición. Desde entonces, la carreta se convirtió en un objeto maldito, vagando sola bajo la luz de la luna, buscando víctimas para cumplir con el pacto roto. Una noche fría, Mariana, una joven que vivía en el pueblo, decidió tomar el camino del río para llegar más rápido a su hogar. La advertencia de los ancianos resonaba en su mente: nunca camine sola por el camino del bosque cuando la luna esté llena. Pero las prisas y el cansancio la llevaron a ignorarlas. Mientras caminaba, el crujido de ruedas en la distancia rompió el silencio. Al voltear, vio una carreta avanzar lentamente hacia ella, sin caballo ni conductor. Los ojos de Mariana se clavaron en los detalles, los grabados desgastados en la madera, que parecían formar rostros angustiados, y las ruedas, que dejaban surcos en la tierra como si la arrastraran 1000 cadenas invisibles. Cuando Poseidón se detuvo frente a ella, el aire se volvió denso y un murmullo gutural comenzó a emanar de la carreta. «Paga la deuda, paga el precio», susurró una voz grave y antigua. Mariana sintió que su cuerpo se paralizaba mientras sombras alargadas se deslizaban desde la carreta hacia ella, envolviéndola como si intentaran arrancarle el alma. Mariana logró escapar, pero no sin consecuencias. Desde aquella noche, el pueblo notó cambios en ella. Su mirada siempre estaba perdida y hablaba de un río de almas donde la carreta la había llevado en sueños. Desesperada, recurrió a los ancianos del pueblo, quienes revelaron que Poseidón no buscaba a cualquiera, perseguía a aquellos que tenían secretos oscuros o deudas morales sin pagar. Con el tiempo, Mariana descubrió que su propio abuelo había sido cómplice del mercader traidor, lo que había atado a su familia a la maldición. Ahora, ella debía encontrar la forma de romper el pacto antes de que la carreta volviera por ella, esta vez para llevársela definitivamente. Una tormenta se desató la noche en que Mariana enfrentó a Poseidón. Armada con un fragmento de la historia del mercader y una ofrenda de arrepentimiento, se dirigió al río. La carreta apareció, más imponente que nunca, su madera goteando agua salada y los grabados brillando con luz azul. «Vengo a pagar la deuda», gritó Mariana, lanzando al agua un relicario de su abuelo con un mapa que señalaba la tumba del mercader. El río comenzó a rugir, y la carreta, envuelta en un torbellino de agua y sombras, desapareció con un último grito desgarrador. Desde esa noche, el camino del bosque quedó en silencio y nadie volvió a ver la carreta. Pero los ancianos aún advierten: Poseidón nunca perdona. Solo espera. Terror en mi barrio. En la vecindad de San Vicente, justo en el corazón del barrio, siempre había rumores. Decían que, cuando caía la noche, pasaban cosas que nadie podía explicar. Las calles adoquinadas se llenaban de sombras, y los pocos que se atrevían a caminar por ahí juraban escuchar susurros provenientes de las viejas paredes. La vecindad era antigua, con un portón oxidado y un pasillo que llevaba a un patio central donde los vecinos tendían la ropa. Los muros estaban llenos de grietas que parecían venas y la luz del único farol que iluminaba el lugar titilaba, como si supiera algo que los demás ignoraban. Una noche, Carolina, una joven que recién se había mudado, decidió investigar los ruidos extraños que se escuchaban al filo de la medianoche. Los vecinos siempre hablaban de la niña del cuarto 8, una leyenda sobre una niña que desapareció años atrás y que, según las historias, seguía buscando a su madre. Carolina se armó de valor y salió al patio con una linterna. El viento soplaba frío, y las hojas secas se arrastraban por el suelo, haciendo un ruido que le erizaba la piel. De repente, un golpe seco resonó en el portón. Carolina apuntó la luz hacia él, pero no había nadie. Se dio vuelta y, en una de las ventanas del cuarto 8, vio una figura pequeña, como la de una niña, que la observaba fijamente. La linterna parpadeó, y al recuperarse, la figura había desaparecido. Carolina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero decidió acercarse al cuarto. Empujó la puerta, que se dio con un chirrido, revelando un interior oscuro y polvoriento.
En el centro del cuarto había un espejo cubierto con una sábana blanca. Carolina se acercó, pero antes de levantarla, una risa infantil inundó la habitación. De golpe, el espejo se empañó como si alguien respirara sobre él y en el vidrio apareció escrita la palabra, vete. Carolina salió corriendo, pero al llegar al patio, el portón estaba cerrado con candado, aunque ella misma lo había dejado abierto. Detrás de ella, los pasos de alguien la seguían. Cuando volteó, lo único que vio fue la sombra de una figura que no tenía rostro, pero que se acercaba cada vez más. Al día siguiente, los vecinos encontraron la linterna de Carolina en el centro del patio, aún encendida, pero de ella no había rastro. Los rumores crecieron, que la vecindad estaba maldita, que nadie podía quedarse mucho tiempo ahí sin escuchar a la niña o sentir la presencia de la sombra. Con el tiempo, más familias se fueron mudando, pero cada una tenía su propia experiencia escalofriante. Un llanto en las noches, cosas que se movían solas o la figura de alguien parado junto al portón. Los vecinos aprendieron a no salir después de las 10 y a nunca, jamás, mirar directamente hacia el cuarto 8. Desde entonces, en mi barrio, todos saben que la vecindad de San Vicente no es un lugar normal. Y si alguna vez escuchas ruidos extraños en la noche, mejor ignóralos, porque si contestas, podría ser tú quien desaparezca. La Posada del Terror. En un remoto pueblo entre montañas, donde la niebla nunca se disipaba del todo y los bosques parecían murmurar secretos antiguos, se erigía una vieja posada conocida como la Posada del Terror. Nadie recordaba cuándo fue construida, pero las leyendas locales aseguraban que había estado allí desde antes de la fundación del pueblo. La posada atraía a los viajeros con su apariencia rústica y acogedora. Sin embargo, quienes decidían pasar la noche ahí rara vez regresaban a contar su experiencia. Los habitantes del pueblo evitaban acercarse, pero nunca advertían a los forasteros. Algunos decían que era mejor dejar que las sombras tomaran a los curiosos antes que enfurecer a los espíritus que habitaban la posada. Una noche lluviosa, 4 amigos, Héctor, Norma, Xiomara y Wilmer, en un viaje hacia el bosque cercano, quedaron varados en el camino. La tormenta era implacable, y sin otra opción, decidieron buscar refugio. Fue entonces cuando vieron las luces parpadeantes de la Posada del Terror. El interior de la posada era extraño. Aunque acogedor, el ambiente se sentía pesado, como si algo invisible observara cada movimiento. La dueña, una anciana con ojos oscuros y sonrisa inquietante, les ofreció habitaciones y una cena caliente. «Es raro ver viajeros por aquí», dijo mientras les servía sopa caliente. «Disfruten su estancia, siempre es un placer recibir visitas». Los amigos intentaron ignorar el extraño comportamiento de la mujer y se retiraron temprano a sus habitaciones, pero el sueño no llegó fácilmente. En la primera habitación, Norma sintió que el aire se volvía más frío. Al girar la cabeza, vio una sombra en la esquina. Sus ojos se abrieron como platos cuando la figura comenzó a moverse hacia ella, susurrando palabras ininteligibles. En la segunda habitación, Wilmer escuchó risas de niños a pesar de estar solo. Las risas se transformaron en llantos desgarradores que parecían provenir de las paredes. Xiomara soñó con un hombre de rostro desfigurado que la llamaba desde un pozo, pero al despertar, encontró barro en sus manos y pies, como si hubiera caminado hasta ese lugar. Héctor, sin embargo, no despertó. Sus amigos lo encontraron a la mañana siguiente, sentado en la cama con los ojos abiertos y un rictus de horror en el rostro. En su pecho, garabateado con arañazos profundos, estaba la palabra, «Quedan 3». Los 3 huyeron despavoridos, dejando todo atrás. Pero mientras corrían hacia el pueblo, un anciano los detuvo y les dijo: «No importa cuán lejos lleguen. La posada siempre los encontrará». Y esa misma noche, en diferentes lugares del pueblo, las luces de la posada aparecieron nuevamente ante ellos. Porque quien cruza sus puertas nunca puede escapar del terror que allí habita. La novia de Ángel.
En un pequeño pueblo rodeado de montañas, habitaba una joven llamada Lucía. Su belleza era la comidilla de los vecinos, pero no era solo su rostro lo que llamaba la atención, su corazón noble y generoso también cautivaba a quienes la conocían. Sin embargo, su vida estaba marcada por una decisión que nadie podía comprender. Estaba enamorada de Ángel, un hombre conocido por su carácter oscuro y sus actos crueles. Ángel no era como los otros hombres del pueblo. Su mirada penetrante escondía un alma inquieta y ambiciosa. Había llegado al pueblo años atrás, cargando con rumores de traiciones y delitos. Pero para Lucía, él era diferente. Creía ver en él una herida oculta, una parte buena que el mundo no alcanzaba a entender. A pesar de las advertencias, Lucía se convirtió en su novia. Él tenía una manera de hablar que la envolvía, promesas que le hacían soñar con un futuro mejor. Sin embargo, la realidad era distinta. Ángel controlaba cada aspecto de su vida. Cuando las cosas no salían como él quería, su temperamento explotaba. Pero luego venían las disculpas, las flores marchitas arrancadas de algún jardín ajeno, y Lucía siempre encontraba la forma de perdonarlo. Con el tiempo, el comportamiento de Ángel empeoró. La gente del pueblo comenzó a distanciarse de Lucía, preocupados por su relación con él. La señalaban, murmuraban que estaba cegada por el amor, que Ángel solo la llevaría a la ruina. Pero ella, obstinada, mantenía la esperanza de que podía cambiarlo. Una noche, Ángel regresó a casa con las manos manchadas de sangre. Sin darle explicaciones, le ordenó a Lucía que empacara sus cosas. «Nos vamos del pueblo», dijo con voz áspera. Aterrada, pero incapaz de enfrentarlo, obedeció. En el camino, Ángel confesó que había cometido el acto más despreciable, había vendido la confianza de un amigo a cambio de oro. Lucía, horrorizada, comprendió que no podía seguir junto a él. Sabía que su vida corría peligro si lo enfrentaba directamente, así que, mientras él dormía en una cabaña abandonada, tomó sus pertenencias y huyó bajo la luz de la luna. El pueblo la recibió de vuelta con recelo, pero poco a poco entendieron que Lucía había sido una víctima del encanto manipulador de Ángel. Con el tiempo, Lucía reconstruyó su vida, aprendiendo a amar su libertad y a valorarse más allá de las sombras de su pasado. De Ángel nunca se volvió a saber. Algunos dicen que su ambición lo llevó a un destino trágico, traicionado como él traicionó a otros. Pero Lucía jamás olvidó la lección que su historia le dejó: no todo amor merece sacrificio, y no todos los corazones pueden ser salvados. Lo oscuro de la jefa. En un pequeño pueblo perdido entre bosques, todos conocían a Magdalena, una mujer imponente a quien todos llamaban la jefa. Nadie sabía realmente su apellido ni de dónde había venido. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, parecían atravesar el alma de quien se atreviera a mirarla directamente. Su casa, una vieja mansión de madera en lo alto de una colina, estaba siempre rodeada por una niebla espesa, incluso en pleno verano. La gente le temía. Era poderosa, no solo por la fortuna que aparentemente poseía, sino por los rumores que circulaban a su alrededor. Decían que controlaba el destino de quienes vivían en el pueblo. Si alguien se le oponía, pronto desaparecía sin dejar rastro. Una noche, un grupo de jóvenes, embriagados por el alcohol y la arrogancia, decidió desafiar las historias. Subieron a la colina con linternas y cámaras, decididos a grabar algo que los hiciera famosos. Al llegar, encontraron la puerta principal abierta. Adentro, el aire era denso, casi irrespirable, y el silencio era tan profundo que podían oír el latido de sus propios corazones. Mientras exploraban la mansión, se toparon con una habitación llena de espejos. Sin embargo, los reflejos no coincidían con sus movimientos, parecían moverse con vida propia. Uno de ellos, una joven llamada Laura, fue la primera en darse cuenta de que en los espejos se reflejaba una sombra más, una figura alta y encapuchada que no estaba físicamente en la habitación. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa.
Antes de que alguien pudiera responder, las luces de las linternas parpadearon y se apagaron. En la oscuridad, oyeron un susurro profundo y gutural. «Bienvenidos a mi dominio». Era la jefa. Magdalena apareció de la nada, su rostro iluminado por un resplandor antinatural, pero ya no era humana. Sus ojos eran pozos negros sin fondo, y su piel parecía haberse fusionado con la madera podrida de la casa. Con un movimiento de su mano alargada y deformada, los espejos comenzaron a absorber a los jóvenes uno por uno. Sus gritos resonaban en el vacío mientras sus cuerpos se desvanecían, dejando atrás solo un reflejo distorsionado atrapado en el cristal. Laura, la última en pie, cayó de rodillas, suplicando por su vida. Magdalena se inclinó hacia ella, y con una voz que era una mezcla de cientos de voces distintas, le dijo: «Este es el precio de la curiosidad. No debieron venir». La mansión fue encontrada vacía al día siguiente, pero en la colina, un nuevo espejo apareció, clavado en el suelo como una lápida. En él se veían las caras de los jóvenes, congeladas en una eterna mueca de terror. Desde entonces, nadie volvió a acercarse a la casa de la jefa. Se dice que, en noches de luna llena, si te atreves a mirar tu reflejo en un espejo, podrías ver detrás de ti a Magdalena, con sus ojos oscuros y su risa que parece provenir del mismo infierno. Esto ha sido El del Más Allá. Esperamos que hayas disfrutado la historia de esta noche. Únete a nosotros nuevamente mañana a las 10 de la noche, hora del este, para una nueva historia de la niebla maldita. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario. Nos encantaría saber de usted e intentamos responderle lo antes posible. Comparte el video con familiares y amigos para ayudar a hacer crecer la comunidad de la niebla maldita. Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría que nos invitaras a un café. Para seguir adelante, y el dinero sobrante se invertirá en convertir nuestras historias en cortometrajes para su entretenimiento visual. La información está en pantalla y en la descripción del video. Y, por último, no olvides escuchar las otras historias en nuestro canal. Si eres lo suficientemente valiente.